'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you a la situación política, económica y social que ha afectado al país desde la Revolución Cubana en 1959. Actualmente, la crisis se caracteriza por represión política, entre otras que voy a explicar detalladamente. El gobierno cubano mantiene un control totalitario, reprimiendo la disidencia y limitando las libertades fundamentales. La economía cubana enfrenta graves dificultades, incluyendo la escasez de productos básicos, la devaluación de la moneda y el embargo económico, como expliqué, entre comillas, estadounidense. El país enfrenta una grave crisis energética con cortes de electricidad y gasolina. La situación de los desechos y los derechos humanos más que preocupante, con violaciones a la libertad de expresión, reunión y asociación cada día, no solamente en Cuba, también en Estados Unidos. Los niveles de degradación, violencias, maltrato y delincuencia creciendo como la espuma en aquella isla. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para mí hablar de estas cosas? Es porque soy cubana. Mi familia todavía está dentro de Cuba. Me siento en la responsabilidad de concienciar a la comunidad internacional sobre la situación en la isla para generar apoyo y presión, generando cambios positivos. La situación en Cuba es un recordatorio constante de la importancia de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo. Esta crisis tiene implicaciones regionales, ya que afectan la estabilidad y la seguridad en el Caribe y América Latina. Hablar sobre esta crisis es mi forma de mostrar solidaridad y apoyar la libertad y la democracia. Un compromiso con mi propia audiencia, un compromiso con mi propio ser. Mi audiencia quiere explorar y expresar a través de mí su opinión. Y yo voy a utilizar el conocimiento que tengo para poder entender mejor las situaciones, tomar decisiones y resolver esta madeja cubana. Por ejemplo, la crisis alimentaria en Cuba es una realidad alarmante que afecta a una gran parte de la población. Según un informe del UNICEF, el 9% de los niños cubanos sufren de pobreza grave y tienen acceso limitado a alimentos nutritivos. Esta situación se agrava por la falta de alimentos que preocupa al 82.5% de los cubanos encuestados en julio del año 2022, y todavía en ese momento había comida. La crisis económica y la falta de gestión gubernamental han exacerbado la escasez de alimentos, afectando especialmente a los más vulnerables. La falta de inventiva gubernamental
ha provocado que los hogares cubanos dependan de los envíos de dinero y alimentos desde el extranjero, lo que hace vulnerables a los que no tienen a nadie en el extranjero, que es una gran cantidad de personas adultas en la isla. Los hogares cubanos dependen del dinero y los alimentos del extranjero. Si no, no hay comida. Muchas personas en Cuba enfrentan dificultades para acceder a los alimentos básicos. Las madres con hijos pequeños que no tienen familia están horas y horas y horas en colas para comprar arroz y frijoles y a menudo se quedan sin opciones porque no alcanzan para alimentar a sus hijos. Se han tenido que unir en ollas populares si alcanzas lo que encuentras en esas ollas, que casi siempre es la sobra de todos. Existen varias organizaciones que trabajan para aliviar la crisis alimentaria en Cuba. UNICEF, por ejemplo, trabaja para proporcionar acceso a alimentos nutritivos y educación a los niños cubanos. Hay programas de asistencia alimentaria, organizaciones como Caritas Cuba y la Iglesia Católica ofrecen ayuda alimentaria a las familias necesitadas. Se pueden hacer envíos de alimentos a través de agencias. En todas partes hay agencias cubanas, desgraciadamente. Unas son de ellos, otras son de los militares, otras son de personas que están tratando de salvar a las familias, porque es un poco preocupante todo lo que está pasando realmente en Cuba. Es importante recordar que cada pequeña acción cuenta y puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas afectadas por la crisis alimentaria en la isla. Otra crisis significativa está en el sistema de salud, provocando una falta de acceso a atención médica y medicamentos esenciales en la población. La potencia médica. No hay hospitales, no hay medicamentos suficientes ni suministros médicos en los hospitales ni en las clínicas de Cuba. Falta personal médico calificado para atender a la población porque la mayoría de su personal calificado no está en la isla. La infraestructura hospitalaria está en mal estado. Según un informe de Amnistía Internacional del 2022, el 70% de los medicamentos esenciales están fuera de stock en Cuba. Recuerda verificar las regulaciones y restricciones de envío de medicamentos antes de tomar acción, porque hay muchas regulaciones y cada pequeña contribución puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas que necesitan atención médica en Cuba. Yo voy a continuar haciendo series realidad, la estoy haciendo desde hace muchos años, esta serie, pero estoy desde hace unos días hablando de la situación de crisis en Cuba. Mañana voy a continuar con otros aspectos, pero solo quiero que las personas entiendan que tenemos la obligación de pensar, porque pensar es gratis todavía. Y mientras yo tenga los recursos que me permiten comunicarme con mi audiencia, yo voy a tratar de ver cómo podemos superar esta crisis en Cuba.
finalmente, porque hasta hoy las crisis en Cuba se han crecido, no han disminuido. Y es justamente porque no hay voces pensantes, no hay personas que piensen y puedan tomar acción de nada. Vamos a ver si podemos llegar a algún lugar desde este lugar. Series, realidad, Patio con Niurka Calero Layón es el nombre de mi canal en YouTube. Estoy utilizando tecnología BitBoot Teleprompter para comunicarme con ustedes. Y lo estoy haciendo diariamente. Permítanme pensar y reflexionar juntos sobre toda esta situación en Cuba. Mañana seguimos hablando sobre las crisis que está afrontando el pueblo cubano desde hace 64 años. Crisis que no terminan. Nos vemos mañana.